Hay noches en las que el miedo llega sin hacer ruido. Te acuestas con la esperanza de descansar, pero tu mente no deja de pensar. Una preocupación lleva a otra. El futuro parece incierto, el corazón se acelera, las preguntas aparecen una tras otra. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no encuentro una salida? ¿Y si pierdo lo que más amo? Quizá nadie a tu alrededor sabe lo que estás viviendo. Tal vez sonríes durante el día, cumples con tus responsabilidades, hablas con normalidad. Pero cuando llega el silencio, el miedo vuelve a tocar la puerta de tu corazón. Y lo más difícil no siempre es el problema. Lo más difícil es sentir que estás luchando solo. Muchos creen que tener fe significa no sentir miedo. Pero eso no es verdad. La fe no consiste en vivir sin temor. La fe consiste en aprender a caminar incluso cuando el miedo intenta detenerte. Si hoy has llegado hasta este momento porque hay algo que te preocupa, si hay una enfermedad que te inquieta, una decisión que no sabes cómo tomar, una familia que atraviesa dificultades, una situación económica que te roba el sueño o simplemente un futuro que parece demasiado incierto, quiero pedirte que permanezcas conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de una teoría. Vamos a entrar en una de las noches más intensas, más humanas y más conmovedoras de toda la Biblia. Una noche en la que alguien experimentó una angustia tan profunda que el mundo nunca volvió a ser el mismo después de ella. Y quizá descubras algo que transforme también la forma en la que enfrentas tus propios miedos. Hay personas que imaginan a Jesús como alguien incapaz de sentir angustia, como si hubiera atravesado cada momento con absoluta tranquilidad, sin experimentar ninguna emoción humana. Pero los evangelios muestran algo completamente diferente. Jesús lloró, Jesús sintió cansancio, Jesús conoció la tristeza, se conmovió delante del sufrimiento, sintió el abandono de algunos amigos. Y hubo una noche en la que el peso que llevaba sobre sus hombros fue tan inmenso que su cuerpo comenzó a reaccionar físicamente. No fue una actuación, no fue un símbolo, fue un sufrimiento real, una lucha interior tan profunda que todavía hoy conmueve a cualquiera que la contempla. Esa noche ocurrió pocas horas antes de la cruz. Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Las calles, que durante el día habían estado repletas de personas, comenzaban poco a poco a quedarse en silencio. La ciudad descansaba sin imaginar que estaba a punto de vivir el acontecimiento más importante de toda la historia. Jesús acababa de compartir la última cena con sus discípulos. Había lavado sus pies, había partido el pan, había hablado del nuevo pacto. También les había dicho algo que ninguno quería escuchar: que uno de ellos lo traicionaría, que Pedro lo negaría y que todos terminarían dispersándose. Ellos escuchaban aquellas palabras sin comprender realmente lo que estaba por suceder. Todavía discutían entre ellos acerca de quién sería el mayor. Todavía soñaban con un reino terrenal. Todavía no entendían que las próximas horas cambiarían para siempre sus vidas. Después de terminar la cena, Jesús salió de la ciudad. Cruzó el pequeño valle del Cedrón bajo la tenue luz de la luna. El aire era fresco. La noche estaba tranquila. Todo parecía normal. Pero dentro de él comenzaba una batalla que nadie podía ver. Su destino tenía un nombre: Getsemaní, un pequeño huerto lleno de olivos, un lugar al que Jesús acostumbraba ir para orar. Era un sitio conocido por sus discípulos, un lugar donde muchas veces habían encontrado descanso después de largas jornadas. Pero aquella noche sería diferente, muy diferente. Cada paso que daba acercaba el momento en el que cargaría sobre sí el pecado del mundo entero. No solamente enfrentaría el dolor físico de la cruz, en pocas horas cargaría con toda la culpa, toda la maldad, toda la injusticia, toda la violencia, toda la mentira y todo el pecado de la humanidad. El peso espiritual era indescriptible. Cuando llegaron al huerto, Jesús dejó a la mayoría de sus discípulos cerca de la entrada. Después llamó a Pedro, Santiago y Juan, los mismos tres que habían visto momentos extraordinarios de gloria. Los mismos que estuvieron presentes cuando resucitó a la hija de Jairo.
los mismos que contemplaron la transfiguración en el monte, ahora iban a presenciar algo completamente distinto, no la gloria, sino la profunda humanidad del Hijo de Dios. Los evangelios dicen que comenzó a sentirse profundamente angustiado. Otras traducciones utilizan palabras aún más fuertes: aterrado, abatido, lleno de tristeza, hasta el punto de sentirse morir. Imagínate por un momento esa escena. El maestro que tantas veces había dado esperanza a otros, ahora confesaba a sus amigos más cercanos algo que pocas veces había expresado: mi alma está muy triste hasta la muerte. No escondió su dolor, no fingió fortaleza, no disimuló sus emociones. Les pidió algo muy sencillo: quédense aquí y velen conmigo. Qué profundamente humano resulta ese momento. Jesús, el Salvador del mundo, deseaba no atravesar aquella batalla completamente solo. Como cualquier ser humano, anhelaba la compañía de aquellos que amaba. Pero todavía quedaba la parte más intensa de aquella noche, una escena que revelaría la respuesta perfecta frente al miedo más profundo que alguien haya experimentado jamás. Jesús avanzó unos pasos más. Dejó atrás a Pedro, a Santiago y a Juan. Quería estar solo con el Padre. El silencio del huerto era casi absoluto. Solo se escuchaba el leve movimiento de las hojas de los olivos cuando el viento las rozaba, el sonido de la tierra bajo sus pies y quizá la respiración acelerada de un corazón que conocía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Entonces ocurrió algo que los evangelios describen con una sinceridad que conmueve. Jesús cayó rostro en tierra. No permaneció de pie, no levantó la cabeza con una aparente fortaleza. Se postró completamente delante del Padre. Aquella postura hablaba de entrega, de dependencia absoluta y de una confianza que no necesitaba aparentar perfección. Porque la verdadera confianza en Dios nunca consiste en ocultar nuestras emociones, consiste en llevarlas a su presencia. Y allí, sobre aquella tierra fría, comenzó una de las oraciones más profundas registradas en toda la Escritura. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué palabras tan llenas de verdad. Jesús no negó lo que sentía. No dijo que todo estaba bien cuando no era así. No fingió no tener miedo. Expresó con total honestidad el deseo natural de evitar el sufrimiento. La copa representaba todo lo que estaba por venir: la traición, el abandono, las burlas, los azotes, la corona de espinas, los clavos, la cruz. Pero había algo todavía más profundo. Durante unas horas cargaría sobre sí el pecado de toda la humanidad. Aquel que jamás había pecado experimentaría el peso de aquello que nunca había conocido. Era un dolor espiritual imposible de medir con palabras humanas. Mientras tanto, el cielo permanecía en silencio. No hubo una voz audible diciendo que todo saldría bien. No descendieron coros de ángeles para cambiar el plan. No apareció una salida diferente. Solo permanecía la presencia del Padre. Y muchas veces así ocurre también en nuestra vida. Hay momentos en los que oramos esperando respuestas inmediatas. Esperamos que Dios quite el problema de un instante a otro. Esperamos que desaparezca la enfermedad, que llegue el dinero, que regrese quien se fue, que termine el conflicto, que el miedo desaparezca. Pero en ocasiones Dios no cambia inmediatamente las circunstancias. Primero transforma nuestro corazón para poder atravesarlas. Jesús entendía perfectamente esa diferencia. Por eso, después de expresar lo que sentía, añadió unas palabras que cambiaron completamente el sentido de la oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué difícil resulta decir eso cuando el corazón tiene miedo, porque todos preferimos el camino fácil, todos deseamos evitar el dolor, todos quisiéramos recibir únicamente buenas noticias. Sin embargo, la paz verdadera no nace cuando conseguimos controlar todo lo que ocurre. La paz comienza cuando confiamos en que Dios sigue teniendo el control, aunque nosotros no entendamos el camino. Tal vez hoy tú también estás orando para que una situación desaparezca. Quizá llevas semanas pidiéndole a Dios que cambie algo y todavía no ves respuesta.
No pienses que eso significa que Él no te escucha. En Getsemaní aprendemos que el silencio de Dios nunca significa ausencia. El Padre estaba allí, escuchando cada palabra, conociendo cada lágrima, sosteniendo a su Hijo aun cuando no cambiaba inmediatamente las circunstancias. Después de orar, Jesús regresó donde estaban Pedro, Santiago y Juan. Tal vez esperaba encontrarlos despiertos. Quizá necesitaba una mirada de apoyo, una palabra, una compañía silenciosa. Pero cuando llegó, los encontró dormidos. ¡Qué escena tan dolorosa! Mientras Jesús libraba la batalla más importante de toda la historia, sus amigos más cercanos no podían mantenerse despiertos. El cansancio había vencido su intención de acompañarlo. Jesús los despertó con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿No pudieron velar conmigo una sola hora? No era un reproche lleno de ira. Era la tristeza de alguien que necesitaba compañía y encontró soledad. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos vivido algo parecido? Hay momentos en los que esperamos apoyo de determinadas personas. Pensamos que estarán presentes. Creemos que caminarán a nuestro lado. Pero cuando llega la noche más difícil, no todos permanecen. Algunos se alejan. Otros simplemente no saben cómo ayudarnos. Y otros, aunque nos aman, no alcanzan a comprender la profundidad de nuestra lucha. Quizá hoy te sientes identificado con eso. Tal vez hay personas que pensabas que estarían contigo y no estuvieron. Quizá enfrentaste una enfermedad casi solo, un divorcio, una pérdida, una crisis económica, un diagnóstico inesperado o una batalla emocional que nadie conocía. Si ese es tu caso, recuerda esta escena. Jesús también conoció la soledad. Él entiende perfectamente lo que sientes. Él sabe cómo duele descubrir que incluso las personas que nos aman tienen límites. Porque ningún ser humano puede ocupar el lugar que solo Dios puede llenar. Jesús volvió a orar una segunda vez. No buscó distraerse, no huyó del lugar, no permitió que la decepción con sus discípulos lo apartara del Padre. Regresó exactamente al mismo sitio donde había estado orando. Eso también nos enseña algo extraordinario. Cuando el miedo vuelve, regresa nuevamente a la presencia de Dios. No basta con una sola oración cuando la batalla continúa. La perseverancia también forma parte de la fe. Muchas personas dejan de orar porque sienten que Dios no respondió la primera vez. Jesús hizo exactamente lo contrario. Volvió una segunda vez y después una tercera. Cada oración fortalecía su corazón, no porque el problema desapareciera, sino porque su comunión con el Padre se hacía aún más profunda. Hay victorias que no comienzan cuando cambian las circunstancias. Comienzan cuando cambia nuestra manera de enfrentarlas. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Mientras los discípulos seguían vencidos por el sueño, Jesús estaba siendo fortalecido en la presencia del Padre. Y muy pronto, esa fortaleza comenzaría a hacerse visible. La noche seguía avanzando. Las estrellas permanecían sobre Jerusalén como testigos silenciosos de un momento que cambiaría la historia para siempre. En el huerto, todo parecía tranquilo, pero en el corazón de Jesús se estaba librando una batalla que ningún ojo humano podía ver. Lucas, el médico que escribió uno de los evangelios, añade un detalle que revela hasta dónde llegó aquella angustia. Dice que Jesús, estando en agonía, oraba con mayor intensidad, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Durante mucho tiempo, muchas personas pensaron que aquella expresión era solamente una forma de hablar. Sin embargo, la medicina conoce un fenómeno extremadamente raro llamado hematidrosis, que puede presentarse en situaciones de angustia física o emocional extrema. Bajo un nivel de estrés extraordinario, pequeños vasos sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas pueden romperse, mezclándose la sangre con el sudor. No importa si alguna vez has oído hablar de esta condición o no. Lo importante es comprender el mensaje que transmite el Evangelio. Jesús no estaba representando una escena. Su sufrimiento era completamente real. La presión emocional era tan intensa que su propio cuerpo comenzó a reflejar lo que estaba ocurriendo en su interior. Eso cambia por completo
la manera en que vemos a nuestro Salvador, porque Él no observa tus luchas desde la distancia. Las comprende. No mira tu angustia como alguien ajeno al dolor humano. Él conoce el peso de una noche en la que el corazón parece no soportar un minuto más. Él conoce el peso de un corazón que busca desesperadamente encontrar paz. Conoce las lágrimas que nadie más ve. Conoce el cansancio de una mente que no deja de pensar. Conoce el miedo que aprieta el pecho cuando el futuro parece incierto. Y precisamente por haber pasado por todo eso, puede sostenerte cuando tú atraviesas tus propias noches de Getsemaní. Qué hermoso resulta saber que nuestro refugio no es alguien incapaz de comprendernos. Nuestro refugio es alguien que decidió entrar en el dolor humano para poder caminar a nuestro lado. Mientras Jesús seguía orando, ocurrió algo extraordinario. El Evangelio de Lucas nos dice que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Observa con atención este detalle. El Padre no evitó la prueba, pero envió fuerzas para atravesarla. Muchas veces nosotros esperamos que Dios elimine inmediatamente aquello que nos produce miedo. Sin embargo, en numerosas ocasiones, Él hace algo todavía más profundo. Nos fortalece para seguir adelante. Quizá esa ha sido también tu historia, y no te has dado cuenta. Tal vez miras hacia atrás y piensas que no sabes cómo lograste superar aquella enfermedad, aquella pérdida, aquella traición, aquella etapa de escasez, aquellos meses de incertidumbre. Creías que no podrías soportarlo, pero aquí estás, respirando, avanzando, con heridas, sí, pero también con una fuerza que sabes que no nació solamente de ti. Esa es muchas veces la manera en que Dios obra. No siempre elimina la tormenta inmediatamente, pero nunca deja solo a quien decide caminar con Él. El ángel fortaleció a Jesús, y esa fortaleza produjo un cambio que resulta impresionante. Cuando llegó al huerto, Jesús estaba profundamente angustiado. Cuando salió del huerto, estaba completamente decidido. Las circunstancias seguían siendo exactamente las mismas. Judas seguía acercándose con los soldados. La cruz seguía esperándolo. Los azotes no habían desaparecido. La traición seguía en camino. Nada había cambiado alrededor, pero todo había cambiado dentro de él. Y ahí encontramos una de las lecciones más poderosas para nuestra vida. La oración auténtica no siempre cambia primero las circunstancias. Muchas veces cambia primero el corazón de quien ora. Hay personas que llegan a la presencia de Dios llenas de temor y salen con el mismo problema, pero con una paz completamente diferente. No porque ya tengan todas las respuestas, sino porque ahora saben en manos de quién está su vida. Tal vez hoy tú estás esperando que desaparezcan todos tus problemas para sentir paz. Pero Jesús nos muestra otro camino. La paz puede llegar antes que la solución, porque la paz no depende de que todo esté resuelto, depende de confiar en aquel que nunca pierde el control. Poco después, comenzaron a escucharse pasos. El sonido de varias personas acercándose rompía el silencio de la noche. Las antorchas iluminaban el camino entre los árboles. Las sombras comenzaban a moverse. Judas venía al frente. Aquel discípulo que durante años había caminado junto a Jesús, ahora guiaba a quienes iban a arrestarlo. ¡Qué contraste tan fuerte! Mientras unos dormían, otro lo traicionaba. Y aún así, Jesús permanecía firme. No huyó, no corrió, no se escondió entre los árboles, no buscó escapar, salió a su encuentro. Eso solamente fue posible porque primero había vencido la batalla interior. Muchas veces pensamos que nuestras mayores luchas están fuera de nosotros, pero Jesús nos enseña que las batallas decisivas se libran primero en el corazón. Cuando el miedo deja de gobernar nuestro interior, las circunstancias ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Quizá el problema continúa, pero ya no domina tu vida. Quizá la incertidumbre permanece, pero ya no decide tus pasos. Quizá el diagnóstico sigue siendo el mismo, pero ahora tu esperanza descansa en Dios y no en el miedo. Imagina por un momento que Jesús hubiera permitido que el temor gobernara sus decisiones. La historia de la salvación habría sido completamente diferente.
pero él decidió confiar en el Padre, incluso cuando todo dentro de su humanidad deseaba evitar aquel sufrimiento. Y gracias a esa obediencia, hoy tú y yo podemos acercarnos a Dios con la certeza de que nunca estamos solos. Cada vez que el miedo quiera decirte que no podrás continuar, recuerda Getsemaní. Cada vez que la ansiedad quiera convencerte de que todo está perdido, recuerda a Jesús postrado sobre aquella tierra, levantándose fortalecido por el Padre. Y salió de ella confiando completamente en el amor del Padre. Si Él pudo atravesar aquella noche sin dejar de confiar, también puede enseñarte a atravesar la tuya. Porque el mismo Dios que sostuvo a Jesús en Getsemaní sigue sosteniendo hoy a cada hijo e hija que decide poner su vida en sus manos. Antes de terminar este viaje, quiero que pienses por un momento en aquello que hoy ocupa tus pensamientos. No lo que preocupa a otras personas, no el miedo de alguien más, el tuyo, ese que quizá no has contado a nadie. Tal vez tienes miedo de que las cosas no salgan como esperabas, miedo de perder tu trabajo, miedo de que la enfermedad avance, miedo por un hijo que se ha alejado de Dios, miedo por la estabilidad de tu familia, miedo de no llegar a fin de mes, miedo de tomar una decisión equivocada, o quizá un miedo que ni siquiera sabes explicar con palabras. Solo sientes ese peso constante en el pecho que aparece cuando todo queda en silencio. Si ese es tu caso, quiero decirte algo que nace directamente de la noche de Getsemaní. Dios no te pide que finjas ser fuerte, no te pide que escondas tus lágrimas, no te exige que sonrías cuando por dentro estás roto. Jesús nunca hizo eso. Él fue completamente sincero delante del Padre. Le abrió su corazón, le habló de su angustia, le expresó su deseo de que, si era posible, aquella copa pasara de él. Y aún así, decidió confiar. Esa es la diferencia. La fe no consiste en negar el miedo. Consiste en decidir que el miedo no tendrá la última palabra. Vivimos en un mundo que intenta convencernos de que debemos tener el control de todo. Queremos saber qué ocurrirá mañana. Queremos garantías. Queremos respuestas inmediatas. Queremos planes sin incertidumbre. Pero Dios nunca prometió una vida sin desafíos. Prometió su presencia en medio de ellos. Por eso, cuando el miedo llegue a tu vida, recuerda lo que hizo Jesús. No salió corriendo. No tomó decisiones apresuradas. No permitió que las emociones gobernaran sus pasos. Primero buscó al Padre. Y quizá esa sea la decisión que hoy también necesitas tomar. Antes de dejarte dominar por la ansiedad, ora. Antes de imaginar el peor escenario, ora. Antes de rendirte, ora. Antes de pensar que Dios te ha abandonado, ora. No porque la oración sea una fórmula mágica, sino porque en la oración tu corazón vuelve a alinearse con aquel que sostiene el universo entero. Hay algo más que Getsemaní nos enseña. Después de aquella noche, Jesús avanzó con una determinación que solo nace de haber confiado plenamente en el Padre. Cuando llegaron a arrestarlo, dio un paso al frente. Cuando Pedro intentó defenderlo con la espada, Jesús lo detuvo. Cuando fue llevado ante las autoridades, permaneció firme. Cuando cargó la cruz, siguió avanzando. La victoria comenzó mucho antes del Calvario. Comenzó en un huerto. Comenzó cuando decidió confiar en el Padre, aún en medio de la mayor angustia de su vida. Y las grandes victorias que Dios quiere darte también comenzarán muchas veces en el lugar secreto. En esos momentos donde nadie te ve, cuando apagas el teléfono, cuando cierras la puerta de tu habitación, cuando doblas tus rodillas, cuando derramas tu corazón delante de Dios. Es allí donde Él fortalece el alma. Es allí donde el miedo comienza a perder su poder. Es allí donde nace una paz que el mundo no puede explicar. Quizá mañana las circunstancias sigan siendo las mismas, pero tú ya no serás el mismo, porque quien ha estado en la presencia de Dios nunca sale igual. Ahora quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Si puedes, cierra tus ojos por un momento. Y si no puedes hacerlo, simplemente abre tu corazón delante del Señor. Padre amado, hoy vengo delante de ti tal como soy, sin esconder mis temores, sin aparentar que todo está bien.
Tú conoces mi corazón mejor que nadie. Sabes cuáles son las cargas que llevo. Sabes las noches en las que me cuesta dormir. Sabes las lágrimas que he derramado en silencio. Sabes las preguntas que todavía no tienen respuesta. Y aún así, hoy decido acercarme a ti. Gracias porque Jesús entiende perfectamente lo que estoy viviendo. Gracias porque Él también conoció la angustia, también conoció el miedo, también experimentó el dolor. Y aún así permaneció fiel. Señor, enséñame a responder como respondió Jesús. Cuando tenga miedo, recuérdame buscar tu presencia antes que mis propias fuerzas. Cuando la incertidumbre quiera dominar mi mente, lléname de tu paz. Cuando sienta que estoy solo, hazme recordar que tú nunca me abandonas. Fortalece mi corazón. Renueva mi esperanza. Dame sabiduría para tomar decisiones. Dame paciencia para esperar tu tiempo. Y dame la fe necesaria para seguir caminando, incluso cuando todavía no vea el final del camino. Hoy pongo delante de ti mi familia, mi salud, mi trabajo, mis preocupaciones, mis sueños, mi futuro y todo aquello que me roba la paz. Lo deposito en tus manos porque sé que son mejores que las mías. Gracias, porque tú sigues siendo el mismo Dios que fortaleció a Jesús en Getsemaní, y sé que también me fortalecerás a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora declara estas palabras con fe, creyéndolas en lo más profundo de tu corazón. Hoy decido no vivir gobernado por el miedo. Mi confianza está en Dios. Aunque no entienda el camino, Él sí lo conoce. Aunque hoy no vea la respuesta, Dios ya está obrando. No caminaré solo. El Señor irá delante de mí. Su paz guardará mi mente y mi corazón. El miedo no tendrá la última palabra. Cristo está conmigo, y si Él está conmigo, puedo seguir adelante. Amén. Si esta reflexión ha hablado a tu corazón, me encantaría leerte en los comentarios. Escribe la frase, hoy decido confiar en Dios. Será una manera hermosa de expresar tu fe y de animar a otras personas que también están luchando con el miedo. Y si conoces a alguien que hoy necesita escuchar este mensaje, compártelo. Nunca sabemos cuándo una palabra de esperanza puede cambiar el rumbo de la vida de otra persona. También te invito a seguir acompañándonos en Momento con Dios. En este canal encontrarás reflexiones, historias bíblicas y oraciones que buscan acercarte cada día más al Señor y ayudarte a caminar con esperanza, aún en medio de las pruebas. Si este video fue de bendición para ti, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes que estaremos compartiendo. Gracias por permitirme acompañarte durante este momento. Mi oración es que esta noche, cuando llegue el silencio, ya no recuerdes solamente tus preocupaciones, que recuerdes también un huerto llamado Getsemaní, que recuerdes a un Salvador que sintió miedo, pero eligió confiar. Y que, al recordarlo, encuentres la fuerza para decir, Señor, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero confío en ti. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, fortalezca tu corazón y llene tu hogar de su paz. Nos vemos muy pronto aquí en Momento con Dios. Que el Señor te guarde y te acompañe siempre. Amén.